Hola a todos, ¿cómo andan? Buen viernes. Bueno, gracias por participar en esta tercera clase del ciclo de Derecho del Consumidor, edición especial por el aniversario número 30 de la Ley 24.240, a cargo de Giovanna Caterina Faliero. Hoy vamos a ver la hipervulnerabilidad de los consumidores y usuarios, causas de vulnerabilidad e hipervulnerabilidad, su recepción jurisprudencial y proyección, el valor confianza, el trato indigno y las prácticas abusivas subyacentes, prácticas vejatorias, intimidatorias, vergonzantes, el principio de no discriminación, las nuevas cláusulas abusivas, reflexiones y conclusiones. Joana Caterina Faliero es doctora en Derecho con tesis doctoral, distinguida en protección de datos personales de la Facultad de Derecho de la UBA, especialista en Derecho Informático con programas de actualización en Derecho del Consumidor Profundizado y PEGRAF, y abogada en Derecho Empresarial y Privado de la Facultad de Derecho de la UBA. Consultora internacional, asesora y representante legal especializada para Argentina, Latam, Caribe y Unión Europea, y directora de Faliero Torritz Aldo. Directora del programa de actualización de posgrado en Data Governance, Data Compliance, Infosec y Ciberseguridad de la Facultad de Derecho de la UBA. Directora del posgrado de Derecho Informático Avanzado, FinTech and RegTech de la Facultad de Derecho de la UP. Profesora titular del régimen legal de datos de la especialización en criptografía y seguridad y teleinformática y la maestría de ciberdefensa de la UNDEF, profesora titular de la materia de Derecho en el Ciberespacio del Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, autora de 4 libros, entre ellos La protección de datos personales del 2020, El derecho al anonimato, revolucionando el paradigma de protección en tiempo de la posprivacidad, del año 2019, ambos de la editorial Ad Hoc, y es disertante nacional e internacional. Bueno, ciertas pautas antes de saludar a Joana. Ya saben, igual que brindamos un espacio de preguntas y respuestas al final. De todas formas, pueden ir haciendo preguntas en el chat y después las leemos. Y si necesitan hablar o hacer alguna pregunta en forma hablada, levanten la mano ahí con el Zoom y yo les habilito el audio. Y en Facebook también, si tienen preguntas, que comenten la publicación. Bueno, ahora sí, hola Joana, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Fede? Bueno, Bien, muchísimas gracias. gracias por la presentación y el espacio, como siempre. Gracias a Microjuris por esta convocatoria. Y hoy, como bien comentabas, estamos cerrando este nuevo ciclo en materia de derecho del consumidor con esta edición especial del 30 aniversario de nuestra querida LDC. Y nos vamos a estar ocupando de otros temas, quedando cubrir las cuestiones relativas a temáticas relacionadas con lo que es el tema de trato digno, con lo que es la hipervulnerabilidad, como comentabas, y obviamente la temática que nos quedaba charlar, más allá de que hemos hablado en los encuentros anteriores de prácticas de carácter abusivo, vamos a estar centrándonos en el día de la fecha en relación a estas temáticas que se derivan del valor confianza, del trato equitativo y digno, de lo que es el principio de no discriminación, las cláusulas abusivas y las nuevas cláusulas abusivas en materia de consumo. Por lo tanto, bueno, arrancamos este nuevo recorrido del día de la fecha. Vamos a estar cubriendo el tema de hipervulnerabilidad, causales de hipervulnerabilidad. Vamos a ver cómo se ha ido receptando esto desde la perspectiva, desde el orden jurisprudencial y también desde lo doctrinal, el valor confianza de los consumidores y usuarios, la temática relativa al trato indigno y las prácticas abusivas subyacentes, que son de variada especie, ya sea vejatorias, conculcatorias, intimidatorias, vergonzantes o discriminatorias. En relación a esto, el principio de no discriminación, las nuevas cláusulas abusivas, cerrando con reflexiones y conclusiones finales sobre esta temática. En lo atinente a la hipervulnerabilidad en materia de consumo, siempre está claro que la protección consumeril se ha inclinado a raíz del principio protectorio a la mayor tutela que requiere el consumidor o el usuario, desde ese posicionamiento de asimetría que tiene frente a los proveedores. Pensemos que nosotros ya habíamos charlado previamente en relación a esta
inferioridad de condiciones desde la perspectiva de lo informativo, de lo económico, de lo estructural, de lo social, de lo simbólico que recepta el consumidor versus la perspectiva del proveedor, y en función de la cual se erigen todos estos lineamientos y principios protectorios que hoy en día forman directamente parte de nuestro derecho moderno. Ahora, esa asimetría estructural que ya existe desde la base en las relaciones y en los contratos de consumo, a veces se ve más agravada. Es decir, podemos profundizar la gravedad de esa asimetría en función de las características particulares que puede detentar el consumidor y usuario, que tal vez justamente lo torna más fragmentado en su posición, más minusválido frente a las capacidades ensanchadas que tienen los proveedores en su carácter, obviamente, de parte más fuerte relacional. Esto implica que cuando esos consumidores, usuarios, como origen y causa de estas situaciones que los colocan en una particular posición de asimetría, vean más profundamente restringidas sus capacidades negociales. Nosotros ya sabemos que desde base la relación con los proveedores se da desde un plano totalmente asimétrico desde la perspectiva de la autonomía de la voluntad y de lo que es la libertad a nivel contractual, es decir, con estas modalidades que son unilaterales, predispuestas, adhesivas y formularias de contratación, y con el sinnúmero de otras prácticas de carácter abusivo de las cuales se sirven los proveedores. Claramente los consumidores tienen un poder negocial muy reducido, y esa limitada capacidad de contratación muchas veces se reduce aún más por las particulares circunstancias en las cuales están subsumidos determinados usuarios y consumidores. Esa contribución que genera estas causales que vamos a ver a continuación genera un sostenimiento más gravoso en cuanto a la vulnerabilidad y lo que es la fragmentación frente a esa situación de potencia que representa per se, ¿no?, el proveedor. Y es así como el derecho del consumidor en relación a su rol como disciplina protectoria va a buscar corregir no solamente, ¿no?, las malas prácticas del mercado, sino también contribuir al fortalecimiento de esas capacidades y la defensa de esos derechos que receptan a esos sujetos particulares a los cuales hay que proteger, que son los consumidores y los usuarios, en el caso hipervulnerables. Y establecer también diferentes prácticas y principios del orden de lo interpretativo para acoger esa nueva modalidad de fragmentación que ahora está reconociendo el sistema. Porque aún dentro de los consumidores no hay igualdad, es decir, hay consumidores que son aún más débiles que los genéricamente débiles que son todos los consumidores frente a las relaciones y los contratos de consumo, ¿no? O sea, fuera de la debilidad genérica, hoy en día tenemos la construcción a nivel doctrinal del concepto de hipervulnerabilidad. Y mucho se ha debatido, y esto desde el momento que ha surgido. Yo he participado en grupos de investigación que nos dedicamos al estudio de la hipervulnerabilidad antes de que esto estuviera regulado, es decir, con esas ideas, como decirle, genéticas desde la perspectiva legal que dieron origen luego a las ideas de regulación que posteriormente se implementaron por medio de la resolución que vamos a comentar. En relación a esto, el gran debate era, bueno, ¿qué consideramos nosotros por hipervulnerabilidad? ¿Qué es lo que vamos a calificar desde lo jurídico como factor de hipervulnerabilidad que genera en esa situación intersubjetiva un mayor abuso, un mayor detrimento en el campo de las capacidades de esos consumidores y usuarios? Y el otro punto de buscar tal vez un parámetro objetivo de fijación del concepto de hipervulnerabilidad desde lo jurídico, también estaba la duda en lo que respecta a ver cuál de todos esos parámetros objetivos a los cuales habíamos arribado a nivel investigativo era el parámetro que debía primar, porque en particular en lo que respecta a la hipervulnerabilidad, que luego veremos que ha sido efectivamente receptado por la resolución 139 del 2020, hay algo cierto: la hipervulnerabilidad puede arribarse a través de diferentes, como decirles, diferentes orígenes. O sea, la hipervulnerabilidad puede estar dada per se en el sujeto, en la figura del sujeto, del consumidor, el usuario, por una particular condición de este, o mismo porque se reconoce en ese sujeto varias capas protectorias o varias vulnerabilidades conjuntas que se suman
y que engendran en este una debilidad estructural superior. Entonces vamos a discutir esto y vamos a charlar de ello dentro de un breve ratito. En lo que respecta a cómo llegamos a través de la evolución a nivel consumeril en lo que es, bueno, ¿qué consideramos hipervulnerables? En un principio también se hablaba de otro concepto que es ligeramente diverso, no es lo mismo que la hipervulnerabilidad, no obstante algunos lo han relacionado, que es el tema de los subconsumidores. Nosotros históricamente a nivel doctrinal, en el ámbito consumeril, hacíamos referencia a la utilización del vocablo de subconsumidores podríamos señalar un doble sentido. En la etapa previa a considerar más bien homogéneamente a nivel teórico lo que es la hipervulnerabilidad, utilizábamos el vocablo de subconsumidores para caracterizar a esos consumidores usuarios que estaban expuestos a una mayor vulnerabilidad. Esa mayor vulnerabilidad con motivo de varias situaciones que podían llegar a alcanzarles, o sea, situaciones específicas como podía ser el caso de la edad, la etnicidad, el género, la ruralidad, la condición de migrante. Y este concepto fue creciendo y para quienes sostenían obviamente esa acepción de subconsumidores, fue mutando, evolucionando, innovando en nuestro sistema jurídico, a partir de lo cual se genera esta idea del consumidor hipervulnerable. Ahora bien, el término de subconsumidores no termina su recorrido allí cuando muta en consumidor hipervulnerable, sino que en la actualidad se sigue utilizando, por lo menos a nivel personal, desde mi perspectiva doctrinal, creo que el concepto de subconsumidor alberga otro tipo, como decirles, de ángulo desde la perspectiva de lo protectorio y más en referencia a una cuestión relativa al mercado y al ordenamiento desde la óptica de lo global, porque esta categorización de los consumidores en subconsumidores también vale al respecto de lo que es, como decirles, la distribución a nivel global post fenómeno de la globalización. Recuerdan que la visión de la globalización nos ha traído justamente desde nuestra perspectiva sociocultural, económica, histórica, esa visión entre centro y periferia. En función de esto también el mercado a nivel mundial y los consumidores y usuarios en función del derecho de acceso al consumo también se vieron afectados por esa visión de centro y periferia. De allí que en el mundo nosotros tenemos claramente divididos o segmentados aquellos mercados que producen y que generan productos y servicios más complejos respecto de aquellos que son productos y servicios más primarios, generalmente gestados en la periferia. Y lo mismo en relación al tipo de acceso al consumo que se tiene entre centro y periferia. En relación a esto, en materia de globalización y esta visión que les comentara, los subconsumidores somos todos aquellos que accedemos a productos y servicios que están diferenciados en esa distribución del mercado y de los stocks y de la calidad a nivel internacional que tiene una menor valía. O sea, lo que nos afecta en nuestro derecho de acceso al consumo a productos y servicios de inferior calidad en relación a los que se accede desde la perspectiva céntrica en función de la globalización. Entonces el vocablo de subconsumidores sigue vigente en ese sentido y también tiene que ver mucho con relación a la obsolescencia programada y también con el tema de la gestión de los residuos de nuestra sociedad de consumo. No voy a meterme de lleno de ello, pero es algo también para notar en lo que respecta a la distribución a nivel internacional de quienes se llevan los mayores pasivos, los más graves pasivos de lo que es consumir como actividad y como motor de vida en nuestras sociedades modernas. Entonces, la resolución esta que estamos comentando, que es la 139 del año 2020 de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo, ha regulado la hipervulnerabilidad de los consumidores a través de este fundamento, basándose en que en función del mandato constitucional de establecer la necesidad de medidas de adopción y de acción positiva, a los efectos no de garantizar la igualdad real de oportunidades, pensemos en el caso de los consumidores y usuarios que se encuentran en estas particulares condiciones de vulnerabilidad, está claro que por sí mismos esa brecha, esa disociación que existe
en sus oportunidades de acceso al consumo se ven desdibujadas por esa vulnerabilidad. Y si no se ejercen medidas de acción positiva, no hay manera que puedan hacerlo en igualdad de condiciones con todos los restantes que tal vez, no teniendo esas vulnerabilidades, pueden enfrentar las relaciones de consumo y los contratos de consumo con mayor garantía de sus derechos y haciendo valer esos principios protectorios. Entonces, en relación a esto, el fundamento de la resolución justamente es procurar específicamente la vigencia de los derechos que nosotros hemos reconocido, particularmente en relación a estos sujetos hipervulnerables. Grupos, por ejemplo, como ser en función de la edad, y ahí tenemos los dos extremos, niños, niñas y adolescentes que no están fuera de la sociedad de consumo. De hecho, a nivel, pensemos desde la perspectiva, ¿sí? a nivel global, son quienes tal vez gatillan las decisiones de consumo increíblemente en los circuitos a nivel familiar. Es decir, muchas de esos, como decirles, de esos procesos decisionales de compra son disparados por los niños, niñas, adolescentes de los grupos socioafectivos que tenemos armados en nuestra sociedad. Y luego en el otro extremo tenemos las personas de edad avanzada. Está claro que, por ejemplo, frente a la fenomenología de lo que es la contratación y el comercio electrónico, con la pérdida de los componentes lúcidos y por otra parte con la necesidad, entre otras, de conocer el medio técnico, saber manejarlo y trascender esa brecha digital que puede llegar a existir a nivel generacional, los adultos mayores muchas veces tienen una sobreexposición a los riesgos que engendran los medios de carácter informático. Lo mismo sucede obviamente con las mujeres, o sea, toda la cuestión relativa al género también tiene una altísima influencia en relación a la hipervulnerabilidad y la igualdad y la equidad en las condiciones del derecho de acceso al consumo, las personas con discapacidad, los grupos que son especialmente desventajados, ya sea por cualquier tipo de motivo, es decir, no solamente como les hubiera mencionado con anterioridad, la ruralidad, condiciones de marginalidad o pobreza, lo mismo en relación a la condición de migrante que puede tener la persona, entre otras cuestiones que lo hacen merecedor de mayores niveles protectorios. Todo este conglomerado de causas obliga, ¿sí?, al Estado a intervenir activamente. De eso se trata justamente, ¿no? La acción positiva, o sea, hay que intervenir activamente para resolver esa situación de desigualdad y privación de derechos, genuinamente, porque no solamente en ese conglomerado de situaciones tenemos lesiones desde la perspectiva de lo individual, hay una privación de derechos, hay una subrepresentación de quienes se encuentran verdaderamente afectados por estas situaciones. En ese sentido, se suprimen las voces de estos grupos y por otra parte, asimismo, se les priva del acceso a la justicia. Porque al no poder defenderse, al no saber cómo hacerlo, al no existir medidas que los permitan equiparar con quienes sí saben defenderse, claramente se ve también denegado el acceso a la justicia. Entonces el impacto es altísimo cuando los ordenamientos no reconocen estos factores de hipervulnerabilidad, estas situaciones de hipervulnerabilidad o también denominada vulnerabilidad agravada. La norma, la resolución 139 del 2020, toma para el concepto de hipervulnerabilidad estas dos visiones. Una, la doble vulnerabilidad, que es este concepto que les refería, ¿no?, que elaboramos previamente, la idea de pensar en qué pasa si al sujeto lo alcanzan dos regímenes protectorios. Lo he señalado muchas veces en otros encuentros que hemos tenido, el caso del consumidor, usuario, titular del dato. Entonces accede no solamente a la protección, ¿sí?, de la 24240, sino también a la protección de la Ley de Protección de Datos Personales, en el caso, la que tenemos vigente aún, la 25326. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, cuando tenemos dos factores de vulnerabilidad, dos situaciones diversas que generan una doble vulnerabilidad, ahí claramente tenemos una situación al amparo de esta resolución. Y lo mismo en el caso de vulnerabilidad agravada por alguna de las condiciones o factores que hemos estado conversando. En ese sentido, la resolución lo que hace es establecer primero, en su primer artículo, la definición de qué entendemos, ¿no?, como consumidores
hipervulnerables. Y para recordarlo literalmente, dice aquellos consumidores que sean personas humanas que se encuentren en otras situaciones de vulnerabilidad en razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos como consumidores y las personas jurídicas sin fines de lucro que oriente sus objetos sociales a los colectivos comprendidos entre las situaciones precedentes. Entonces, en ese sentido, la función protectoria en este caso se ensancha, y esto es algo muy interesante de la flexibilidad y de la riqueza de nuestro ordenamiento protectorio consumeril, que ha sabido realmente enaltecer la teleología protectoria de la 24240 a través de las reglamentaciones a nivel complementario. Esta resolución, otras disposiciones que hemos analizado previamente, todo ello fortalece el andamiaje protectorio de la ley 24240 y de todos los principios allí contenidos. Entonces, las situaciones específicas a las cuales refiere, ¿sí?, esta resolución son condiciones específicas de hipervulnerabilidad, la doble vulnerabilidad que comentábamos o la vulnerabilidad agravada. Son clarísimas manifestaciones de una óptica moderna y socialmente sensible de esta vocación protectoria amplia que tenía por espíritu la 24240 por el mandato y fundamental del artículo 42 de nuestra Constitución Nacional. En el artículo 2 de esta resolución lo que se hace es un listado. Recuerden, por favor, siempre en relación a ello, porque hoy en día la consideración desde la perspectiva de lo jurisprudencial ha sido muy enfática y bien frecuente en relación, por ejemplo, a hipervulnerabilidad de adultos mayores. No obstante lo cual, algo a destacar es que todavía no es uniforme la jurisprudencia, y en particular lo que no se ve es que todos garanticen de manera homogénea, con la misma fuerza, estas cuestiones relativas a la hipervulnerabilidad y sobre todo cuestiones relativas, por ejemplo, a la demostración de ciertas condiciones merecedoras de una mayor tutela o de la realización, por ejemplo, de medidas de carácter anticipatorio, previos o cautelares, porque lamentablemente no se ve cómo esto permea de forma instantánea. Siempre el derecho del consumidor le ha costado muchísimo, muchísimo podríamos decir, a lo largo de los años en absorber estos cambios protectorios, tales así que recién en estos tiempos estamos empezando a ver, tal vez con más asiduidad, la temática de daños punitivos. O sea, ha costado realmente horrores superar ciertas discusiones en materia del procedimiento más abreviado, la gratuidad en el acceso a la justicia de consumo. Bueno, todas estas cuestiones que nos han costado resolver, imagínense estos puntos nuevos recién resueltos allá por 2020. Pero bueno, no perdamos las esperanzas. El listado del artículo 2, recuerden, no es un listado taxativo. Esto significa que es meramente ejemplificativo, entonces las condiciones y las situaciones o causas de hipervulnerabilidad no se agotan a ese listado. Esto es importante entenderlo porque muchas veces uno dice, bueno, pero este consumidor, el paciente como consumidor, bueno, todas estas situaciones que tal vez no estando listadas allí, sí engendran vulnerabilidad, como el caso del consumidor o el usuario electrónico, aún así, ¿sí?, son condiciones de hipervulnerabilidad. Y por ende, si se justifica adecuadamente, deberían ser consideradas. El listado no taxativo, ¿sí?, de interpretación amplia y flexible del artículo 2 señala aquellos reclamos de intereses, obviamente, que versen sobre niños, niñas, adolescentes. Yo ya se los había mencionado, en especial por la protección de los derechos y su interés superior que nosotros tenemos reconocido a través de tratados internacionales. Por otra parte, aquellos que pertenecen a personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+, y esto está muy claro, es decir, hay muchas restricciones en materia de la igualdad y la equidad de estos grupos, la subrepresentación, el silenciamiento de sus consideraciones, entre otro tipo de cuestiones. Sobre todo con el tema que vemos muchas veces de trato indigno, que luego comentaremos, ¿no?, del tema de la identidad autopercibida. O sea, tenemos muchas veces trato indigno en ese sentido,
que genera obviamente un daño cierto, un daño que debe repararse y que debería erradicarse a estas alturas del partido. A las personas mayores de 70 años, es decir, el caso del adulto mayor, como comentábamos previamente, a las personas con discapacidad, conforme certificado que así lo acredite. Ahí claramente hay una restricción desde una perspectiva de lo formal. Recordemos que sin perjuicio, ¿no?, de la existencia del certificado o no, podríamos equiparar a personas con discapacidad a personas con enfermedades poco frecuentes, a personas con enfermedades gravemente inhabilitantes, a personas con enfermedades crónicas. Es decir, la discapacidad y certificado no es, sin perjuicio de que está listado como uno de estos incisos, el inciso D, no agota todas las situaciones de hipervulnerabilidad en la cual el consumidor o usuario en su calidad de paciente puede estar justamente subsumido, ¿no?, en una debilidad de carácter superior. Entonces, a tener en cuenta esto de la no taxatividad, sin perjuicio que el inciso D dice eso, hay un montón de otras situaciones en el marco de las relaciones médico-paciente y en el marco de las situaciones asistenciales y en la calidad del consumidor y usuario como paciente que engendran justamente una doble vulnerabilidad o una hipervulnerabilidad agravada. A personas que tengan condición de migrante o de turista por esta particular circunstancia, la pertenencia a comunidades de pueblos originarios. Basta señalar esto en relación a la falta de representación, a la inequidad en lo que respecta a las condiciones de acceso a la justicia, al desconocimiento de los medios para la justiciabilidad de sus casos, a la falta de medidas equitativas que permitan la representación de estas voces y que aparte garanticen algo tan de privado en estos grupos que es el derecho de acceso al consumo siquiera y a la educación en consumo, ¿no? La ruralidad también, la residencia en barrios populares y las situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, es decir, el inciso I lista una gran cantidad de situaciones a nivel meramente de vuelta ejemplificativo, ¿sí?, enunciativo, en el que se establecen, ¿no?, situaciones en las que la vulnerabilidad desde el tipo económico se manifiesta específicamente. Los consumidores hipervulnerables, ahora pasemos al lado de qué derechos y consideraciones específicas hay que tener respecto de los mismos, porque claramente está bueno mencionar, ¿no?, este listado de orden enunciativo, pero si nada hacemos al respecto, claramente no allí tenemos un gravísimo problema. Entonces hay que ver qué derechos y consideraciones especiales podemos exigir para los consumidores y los usuarios hipervulnerables, y por otra parte, qué es lo que deben hacer a nivel autoridades de aplicación, a nivel conciliación, por ejemplo, en el caso del sistema de conciliación o de arbitraje de consumo, y lo mismo la autoridad en su perspectiva desde lo institucional y en lo relativo a sus funciones para cumplir con estas mandas. En primer lugar, consumidores hipervulnerables tienen derecho a obtener atención, asesoría, asistencia, o sea, una orientación y acompañamiento reforzado en la interposición de sus reclamos. Esto es porque muchas veces esa causal de hipervulnerabilidad o de doble vulnerabilidad que nosotros mencionamos restringe su capacidad de ejercicio de ese derecho, ya sea porque tal vez no saben cómo canalizar el reclamo. Un ejemplo, hoy en día la mayoría de los reclamos se interponen a través de ¿dónde? La ventanilla federal, ¿sí?, única de acceso. Ahora, eso bien requiere conocimientos para utilizar un sistema que puede resultar hostil para una persona que tal vez no tiene conocimientos informáticos y que no sabe cargar una denuncia, no sabe subir archivos, convertirlos y demás. Damos por hecho un montón de cuestiones de lo que es la vida en lo digital, pero lo cierto es que si no educamos antes a los consumidores y usuarios y aparte garantizamos los medios tecnológicos de acceso para hacer valer sus derechos, mal podemos decir que los consumidores celebren, ¿no?, audiencias por medios virtuales, que elijan entre una aplicación web u otra, que carguen su formulario a través de la web, que suban su documentación en PDF, que completen un formulario en línea, que corroboren que los detalles que cargaron sean idénticos.
Es decir, el sistema es muy hostil, está muy, no solamente mal diseñado, está blindado también para la interactividad con los consumidores y usuarios, y esto genera dificultades que creo que no se resuelven ni con los consumidores de a pie, mucho menos con los hipervulnerables, ¿sí? Así que bueno, la interposición de los reclamos, complejo tema y no ha sido resuelto, ¿no? a la fecha. Más allá del principio de informalismo, más allá de la ausencia de la necesidad de patrocinio letrado, lo que encima creo que es gravoso, porque si en el caso los conciliadores no tienen realmente esa vocación de equiparar, más allá, ¿no? de esa neutralidad que tienen que tener, lo otro que tienen que tener en relación a esto es algo claro. O sea, lo que deberían hacer específicamente es, sin perder esa neutralidad, como les decía, sin ser parciales, equiparar a las partes. Y ese equiparar a las partes implica justamente asesorar, intervenir, o sea, hacer valer lo que dice la norma, porque está claro que por un lado puede parecer, ¿no? un aparente beneficio esta cuestión, ¿no? de decir, no hace falta que concurras con patrocinio. Sí, pero del otro lado el proveedor habitualmente concurre con patrocinio. Entonces colocar al más débil, ¿no? al cordero en la boca del lobo, tampoco es una medida que genere ningún tipo de justicia. Es decir, si no se le coloca de oficio, ¿no? a ese consumidor y usuario un letrado para que equipare virtualmente la fuerza de las partes en el medio de una metodología tal vez no adversarial, alternativa de resolución de controversias, en la que termina siendo también esa discusión el centro y empieza a tomar tono legal, está claro que un hipervulnerable sin asistencia queda absolutamente corroído en cuanto a su posicionamiento, y va a ser imposible la defensa de su derecho, por más el favor que se denuncie, ¿no? de la gratuidad y no tener que ir con patrocinio, entre otras cuestiones, ¿no? Así que bueno, hay que tener cuidado con esto de a veces las condiciones que parecen ser beneficiosas en lo que respecta a la informalidad, a veces también profundizan la debilidad, ¿no? Sobre todo cuando hay tal vez falta de formación realmente adecuada y completa y extensiva en materia consumeril. Por otra parte, en relación a esta cuestión, también los reclamos deben ser identificados de esa manera, ya sea en el sistema COPREC, como así también en el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo. O sea, tiene que haber, como decirles, un indicador, un marcador, para que ese reclamo realizado obviamente por el hipervulnerable siga, ¿no? todo el ciclo de vida del reclamo con ese marcador, para que todos los intervinientes tengan conciencia, ¿no? de tener esta circunstancia en consideración. Y ese derecho de mayor protección en cuanto al ejercicio de lo que se le permite a ese consumidor tiene que ser ajustado en los procedimientos administrativos, teniendo en cuenta particularmente qué condición de hipervulnerabilidad específica tiene ese consumidor y ese usuario. Y todo esto es sin perjuicio, obviamente, a las funciones que tiene que cumplir y a las medidas necesarias que debe cumplir específicamente la autoridad que va a implementar estos cambios, que es la Subsecretaría de Acciones para las Defensas de los Consumidores, en el marco de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo, quien tiene que llevar adelante, ¿no? medidas para la defensa de los consumidores hipervulnerables, como ser la promoción de acciones, implementar medidas, otorgar asistencia, orientación, identificar oficiosamente, ¿no? estos reclamos, facilitar también ajustes en materia del ejercicio de estos derechos en los procedimientos, como les comentara, establecer también y articular las acciones con el patrocinio jurídico gratuito para los consumidores y usuarios hipervulnerables, entre otras cuestiones. Y los últimos cambios súper elementales, que tienen que ver obviamente con permitir y facilitar y proteger, tienen que ver con dos cuestiones que son importantes y que no siempre vemos, y que claramente tienen un altísimo impacto en lo que es la transparencia informativa y el cumplimiento adecuado del deber información. Esto implica que en los procedimientos de carácter administrativo, ¿sí? además de todos los principios protectorios generales en materia consumeril que deben velarse, ¿no? en el marco regulatorio que nosotros tenemos,
se tienen que cumplir dos condiciones. Una, la del lenguaje accesible, gran tema y gran deuda a nivel consumeril, que es la adecuación de la información. Esto lo vengo sosteniendo hace una gran cantidad de años en relación a que debemos en algún momento, ¿no?, cambiar, como decirles, la flecha del proceso decisional de adecuación informativa, porque los consumidores y usuarios no pueden preguntar aquello que desconocen. Está muy claro, si no tenemos lenguaje accesible, si no hay verdaderos cumplimientos del deber de información, si no hay una información total, plena, clara, asequible, ¿sí?, comprensible, si no nos importa que realmente el receptor de la información la comprenda, estamos convirtiendo la información en un requisito formulario, en un requisito ritual absolutamente estéril. El lenguaje accesible para que toda comunicación llegue, ¿sí? O sea, utilizar un lenguaje que sea claro, que sea coloquial, que esté desprovisto, ¿no?, de estos recursos retóricos que utilizamos generalmente quienes practicamos nuestra disciplina a nivel jurídico, que sea llano, que sea conciso, que vaya al grano, que sea adecuado, ¿no?, a esas condiciones de comprensión de los consumidores hipervulnerables y teniendo en cuenta la particular condición que tengan, ¿sí? Y el segundo punto también importante que muchas veces falla, el deber reforzado de colaboración. Es decir, en todo marco, ¿no?, de resolución en materia de controversias y de reclamaciones con los consumidores, muchas veces vemos de parte de los proveedores una falta total de cooperación y de colaboración. No solamente lo vemos después en los procesos a nivel judicial, lo vemos en las etapas administrativas y lo vemos en las etapas extrajudiciales previas en las cuales los consumidores reclaman y no suele haber ningún tipo de cooperación o, como decirles, ningún tipo de actitud esperada en el marco, ¿no?, del principio natural de la buena fe que tenemos todos, ¿no? Entonces, en relación a esto, los proveedores van a tener que desplegar comportamientos que sean tendientes a garantizar esa adecuada y rápida composición del conflicto y prestar también toda la colaboración posible. Pensemos que en esa superioridad de condiciones que caracterizamos, ¿no?, a los proveedores, entre esas cuestiones, ¿no?, que generan y que justifican esa simetría, está que están en mejores condiciones de colaborar que aquellos que se encuentran en peores condicionamientos, ¿no? Pasamos entonces al tema del valor confianza, ¿no? Para todos, ¿no?, para todos nosotros, como consumidores y como usuarios, y desde lo jurídico tiene un altísimo impacto, que la confianza con los proveedores tiene valor. Es decir, nuestra confianza como consumidores y usuarios es un elemento clave en lo que es la contratación y el relacionamiento en materia de consumo. Si bien podemos señalar, ¿no?, que a nivel teórico la confianza es un elemento, ¿no?, desde la perspectiva de lo sociológico que nosotros aplicamos e importamos, ¿no?, al ámbito de sus impactos desde lo económico, desde lo político, desde lo jurídico, lo cierto es que hoy en día para nuestra convivencia en la vida social, ¿no?, la confianza es un elemento que amalgama nuestras relaciones sociales y sin el cual no podíamos convivir. Entonces, en materia consumeril, claramente la confianza desde el derecho, o sea, desde nuestra perspectiva de lo que es el desprendimiento natural en materia consumeril de lo que es el principio de la buena fe, es el cumplimiento, o sea, significa para nosotros el cumplimiento de esos deberes específicos conforme, ¿no?, a las expectativas que se han creado en nosotros, de forma desde ya razonable, ¿no?, antojadiza, y que son expectativas legítimas objetivadas de confianza que nosotros tenemos derecho a reclamar, porque tienen una derivación directa de ese principio de la buena fe, es decir, nosotros proyectamos en ese valor confianza el depósito de la fe de que el otro individuo va a hacer exactamente aquello que nosotros haríamos en ese mismo posicionamiento, de conformidad con lo que se espera de nosotros, ¿no? ¿Y cómo interviene específicamente, ¿no?, en el ámbito consumeril ese valor confianza? A veces suple el tema de la información. Está claro que la confianza para los proveedores claramente genera, ¿sí?, un salto que suple las deficiencias del cumplimiento del deber de información. Entonces, esa generación de confianza, ¿no?, al haber límites fácticos, ¿no?, en las relaciones y en los contratos de consumo respecto de los consumidores en cuanto a la libertad que tienen para contratar, estos vacíos los proveedores los suplen con esta confianza.
La confianza naturalmente, ¿qué hace? Estimular la contratación y cumple esa función comunicacional por la cual la confianza suple aquello que se debería estar diciendo en esa situación. Y también porque los consumidores, usuarios, muchas veces descansan en la repetición de sus acciones, en la esperanza de que, bueno, lo futuro va a ser igual a lo pasado. Y muchas veces en ese sentido se ven defraudados, ven defraudada su confianza en función de que esas expectativas objetivadas después no se materializan. Entonces los consumidores en términos generales esperan esos comportamientos que son normales, que son honestos, que son cooperativos y que son solidarios y sociales en el marco de las relaciones o de los contratos de consumo, pero lamentablemente vemos que en nuestra sociedad de consumo cada vez llega menos, como decirles, ese trato empático por parte de los proveedores. Y en ese sentido, ese aprovechamiento, ¿no?, de la frustración del valor confianza reiteradamente en materia consumeril es algo que nosotros tenemos que reconocer como factor objetivo de reparación de daños. Si se frustra la confianza que se ha generado a través de, ya sea el deber de información, la publicidad, las acciones o los actos, ¿no?, las consecuencias naturales que se esperan de los actos a nivel indiciario o a principio, ¿no?, de lo que vemos que despliega la conducta del proveedor y en función de lo cual se debería esperar algo coherente, esa frustración del valor confianza debe ser claramente indemnizable. Y pasamos al trato digno y a las prácticas abusivas. Ya nosotros sabemos que desde el vamos a nivel constitucional, está claro que nuestra Constitución, en su artículo 42, ya establecía, ¿no?, históricamente el derecho de los consumidores y usuarios en la relación de consumo a las condiciones de trato equitativo y digno. Sin ir más lejos, nosotros tenemos una ley antidiscriminatoria. Nuestro derecho está embebido del principio de la no discriminación y el principio también general del derecho de la equidad. Y vemos cómo claramente la temática de las prácticas abusivas cada vez se profundiza más. ¿Qué entendemos nosotros a nivel teórico por práctica abusiva? Bueno, aquellas prácticas de carácter comercial que los proveedores desplegan en violación, contraponiendo obviamente los principios protectorios del derecho consumeril, la buena fe, la equidad, la igualdad, la confianza, la no discriminación, y que colocan directa o indirectamente al consumidor y usuario en situaciones conculcatorias, vejatorias, intimidatorias o de cualquier tipo, ¿sí?, lesivas. En definitiva, a través del despliegue de esas prácticas que pueden ser una o varias y que pueden ser también acciones y omisiones, y que pueden llegar a ser sucesivas, sistemáticas, continuas o bien aisladas, ¿no?, que generan este mismo tipo de situación lesiva. ¿A qué bien? A la dignidad de los consumidores y usuarios. Y lo otro que tenemos que también entender es que las prácticas abusivas se dan en todos los momentos de la relación de consumo. Pueden darse en la etapa precontractual, en la parte relativa a las tratativas preliminares, pueden darse en materia publicitaria, en la parte del cumplimiento del deber de información, y luego en la parte del contrato, claramente durante la relación a nivel contractual y aún así también luego de finalizado el contrato de manera postcontractual. Las prácticas abusivas tienen las más diversas manifestaciones, es imposible, les diría, agotar la verbalización de todas las prácticas abusivas que existen, y son tantas como la creatividad de los proveedores lo permite. Es decir, hoy en día, por ejemplo, tenemos nuevas y curiosas prácticas abusivas a través de los medios digitales, muy distintas, y que vienen justamente, ¿no?, a ampliar el repertorio de prácticas de carácter conculcatorio que se tenían y que se conocían antes con el comercio de carácter lúcido, ¿no? Y hay prácticas que se pueden identificar de manera concreta, pero también hay otras que son muy, muy mañosas y dificultosas en cuanto a la identificación, porque ya no responden, ¿no?, a una conducta comercial determinada, identificable, visible, sino que se componen a través de varios, diversos actos aislados que de forma conjunta generan un resultado de carácter abusivo, ¿no? En este sentido, lo que también vemos que se utiliza como, podríamos ya señalar, ¿no?, como práctica abusiva,
todo ese desarreglo que se provoca sistemáticamente en los consumidores y usuarios a través de las pequeñas molestias, ¿no? Los pequeños desajustes, situaciones que generan incomodidad de carácter sistemático, ausencia de confort, ausencia de calidad, la falta de naturalidad de determinadas acciones, el desagrado de los consumidores, el desarreglo de los consumidores y usuarios, entre otras situaciones. Y también en la propia percepción de la experiencia que tienen los consumidores y usuarios. Es decir, cuando el consumidor y usuario siente que la situación está desajustada, ¿sí? Ya sea a derecho o al cumplimiento de los principios protectorios, claramente podemos estar frente, ¿no?, a una práctica abusiva que tal vez por falta de literalidad no se le identifica como tal o no se la sanciona como tal, pero que sin embargo existe, ¿no? Entonces, tenemos que recordar que en función del reconocimiento, obviamente, del derecho al trato digno y al valor inherente que tenemos en materia de dignidad a nivel humano, y por otra parte, por el reconocimiento constitucional que tenemos, y no solamente también allí, sino a través de nuestra codificación civil y comercial de este valor, está claro que el reconocimiento del artículo 8 bis hoy en día tiene una potencia tremenda en relación a todas las nuevas prácticas abusivas que se pueden dar y que afectan, ¿no?, las cuestiones relativas al acceso a ese derecho, ¿no?, al trato digno. El Código Civil y Comercial, esto sí cabe destacar, ¿no?, en relación a la comparación de un régimen y el otro, no solamente la ley 24240 establece, ¿no?, con este artículo 8 bis, ¿no?, un buen marco protectorio, sino que también nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, a partir de su unificación, como se ha constitucionalizado ese derecho privado y enriquecido a través de estos nuevos principios a nivel protectorio, es muy, muy interesante ver cómo se ha claramente, ¿no?, ensanchado este tema, ¿no?, de las prácticas abusivas, la relación y la regulación de las mismas y del deber de los proveedores de garantizar a los consumidores y a los usuarios condiciones de trato digno, equitativo, justamente, y no discriminatorio, ¿no? Y por último, entender en relación a esta cuestión relativa, ¿no?, al trato indigno y las prácticas abusivas, de nuevo, del mismo modo que lo he dicho en relación al valor confianza que los proveedores y obviamente en relación a los consumidores y usuarios dañados, tienen responsabilidad por el incumplimiento de ese deber de trato digno. Es una responsabilidad de vuelta, solidaria como toda responsabilidad a nivel consumeril y objetiva, que genera la obligación de reparar y que es pasible de aplicación también de todas las sanciones del marco regulatorio consumeril. Es decir, en el caso de la violación por trato indigno, en lo que es la esfera de lo judicial, es pasible de la aplicación de daños punitivos. No hay que olvidar eso a la hora de reclamar por este tipo de lesiones. Y en lo que respecta obviamente a lo administrativo, también es pasible de cualquiera de las sanciones establecidas en nuestro régimen consumeril, ¿sí? Y pasamos entonces al tema de las cláusulas de carácter abusivo. Primero, ¿no?, nosotros ya hemos visto este tema de el tipo de contratación, el tipo de relacionamiento que tenemos en materia consumeril, que la noción clásica a nivel contractual desde la perspectiva de consumo, estamos siempre frente a modalidades de carácter adhesivo o formulario. En ese marco de relacionamiento a nivel contractual, toda la construcción del contrato está unilateralmente predispuesta por justamente el proveedor, situación que genera y profundiza esa asimetría que veníamos comentando, que nos aleja cada vez más de la idea de contrato en el cual tal vez el consumidor pueda hacer valer su voz. Y está claro que esas cláusulas que se insertan dentro de estos textos, siendo ellas cláusulas generales predispuestas, son cláusulas que son maximizadoras de las ganancias de los proveedores. Es decir, no hay cláusula unilateralmente predispuesta por el proveedor que haya sido jamás pensada en beneficiar al máximo o proceder al máximo de protección posible de los proveedores. O sea, está clarísimo que siempre han sido pensadas por y para el beneficio de los proveedores.
De allí que hemos tenido, ¿no?, también una amplísima variedad y tipologías de cláusulas abusivas gestadas a lo largo de los años que componen ese listado, ¿no?, de cláusulas generales predispuestas, ¿no? Obviamente en materia de consumo son realmente los menos los contratos paritarios o de negociación individual, a tal punto que hoy en día en la práctica es casi, como decirles, desestimable. Y en relación a esto, esa inflexibilidad que tiene la contratación de consumo, que se profundiza aún más con los medios digitales, o sea, porque el contrato, ¿no?, por excelencia, a través de los medios digitales son los adhesivos, los click and wrap agreements o los browse agreements, en los cuales lo que hace el consumidor es browsear, cliquear y con eso, ¿no?, manifestar su asentimiento. Todo esto se presta a numerosos abusos, ¿no? Y estos se despliegan desde esa posición dominante que tienen los proveedores, ¿no?, en el marco de esas relaciones asimétricas, y en esa construcción de textos de carácter formulario a través de la imposición de esas cláusulas generales predispuestas, se logran y se llevan adelante estos resultados abusivos que del mismo modo y desde otro posicionamiento se generan a través de las prácticas de carácter abusivo. Siempre digo, bueno, hay prácticas abusivas y hay cláusulas abusivas y a veces se generan los mismos efectos con unas y otras, ¿no? Y nosotros tenemos reguladas las cláusulas abusivas de forma clásica y también meramente, como decirles, enunciativa y descriptiva, a través del clásico artículo 37 de nuestra Ley de Defensa del Consumidor, en la cual se establecían los 3 incisos que describían las principales, como decirles, familias o tipologías de cláusulas de carácter abusivo. Aquellas cláusulas que desnaturalizaran las obligaciones o limitasen la responsabilidad por daños. Claramente han habido muchísimas variedades y formas de expresión de cláusulas limitativas de la responsabilidad, de exoneración de la responsabilidad, muchísimas tipologías de las mismas y que también desnaturalizan las obligaciones de los proveedores o de los consumidores, particularmente cláusulas que, ensanchando, ¿no?, el carácter del proveedor, terminan generando, ¿sí?, obligaciones cuasi simbólicas o retóricas que se desvirtúan en la práctica. En el inciso B teníamos las cláusulas que importan renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplían los derechos de la otra parte. De todo tipo, también otra gran variedad absoluta de cláusulas que importaban unilateralmente la renuncia de los derechos de los consumidores y usuarios. El ejemplo típico, la renuncia a reclamar por daños en relación, ¿no?, a los productos o servicios que el consumidor adquiere. Y el inciso C, las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. Recordemos que en materia consumeril claramente rige el principio de cargas probatorias dinámicas y por un deber de cooperación y colaboración a nivel procesal, quien está en mejores condiciones, ¿sí?, de probar, debe aportar al proceso las pruebas. Por lo tanto, bueno, está muy claro que esta tipología de cláusula es absolutamente, ¿no?, de carácter abusivo. Por último, el artículo 37 establece varias cuestiones, ¿no? La primera es la interpretación siempre más favorable para el consumidor. Esta es una manifestación más de ese principio indubio pro consumidor, de la interpretación en lo que respecta al texto contractual más favorable al consumidor. Y lo mismo en relación a las dudas que pudieran existir en relación al alcance de las obligaciones que pesan en los hombros de los consumidores y usuarios, siempre se debe estar al alcance menos gravoso para el consumidor o el usuario. Y en función de esto, claramente los jueces lo que pueden hacer es integrar el contrato, es decir, las cláusulas abusivas son castigadas con el máximo, ¿no?, castigo que tiene nuestro ordenamiento a nivel jurídico, que es la nulidad, se tienen por no convenidas y por ende de ser, por ejemplo, esenciales en lo que respecta, ¿no?, al texto del contrato. En el caso, los jueces obviamente pueden arbitrar los medios para volver, ¿no?, como decirles, a establecer la forma de ese contrato para propender a la vigencia de ese negocio jurídico con la menor afectación, ¿no?, de los consumidores y de los usuarios, ¿no?
Así que bueno, el otro punto que también tenemos que tener en cuenta es que muchas veces los contratos tipo también salen aprobados de las autoridades de aplicación respectivas, en el caso, por ejemplo, de la salud, por ejemplo, ¿no? Contratos de medicina prepaga, o en el caso de los seguros, los contratos de seguro, esos contratos tipos salen aprobados. No obstante, salen plagados de cláusulas abusivas y es algo realmente que desde la perspectiva consumeril resulta absolutamente incomprensible a estas alturas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos arbitrando, ¿no? Situaciones que podrían ser potencialmente abusivas y que nos llevan y nos han llevado anteriormente, ¿no? A debatir que la revisión administrativa del tipo del modelo del contrato, ¿no? No es óbice para su revisión luego desde la perspectiva de lo consumeril y en función de señalar cláusulas abusivas de esos textos preaprobados, ¿no? Lo cierto es que se podría establecer, ¿no? Filtrado, ¿no? Un filtrado de esas cláusulas abusivas para realmente aprobar modelos que sean válidos y que no tengan esas nulidades características que encima terminan generando una enorme litigiosidad y una gran cantidad de reclamaciones y de pasivos sobre hombros, ¿no? De los sujetos más débiles. Así que bueno, esa es una asignatura pendiente en relación a ese tema. Y saltando de la Ley de Defensa del Consumidor al gran complemento que ha encontrado, ¿no? Esta norma en el Código Civil y Comercial unificado, nuestro Código Civil y Comercial de la Nación hay que recordar que regula, ¿sí?, varias tipologías contractuales y dentro de ellas están los contratos sujetos a cláusulas generales predispuestas. Y por otra parte, en la regulación de los contratos de consumo, también allí regula, ¿sí?, esa temática. Por lo tanto, complementando ese tema al regular, ¿no?, los contratos que tienen adhesión o formularios, ¿no?, que tienen cláusulas generales predispuestas, establece el significado a nivel civil y comercial de lo que serían las cláusulas de carácter abusivo y el control judicial que debe pesar sobre estas. Y por otra parte, más adelante, al regular lo propio con los contratos de consumo, también se encarga, ¿sí?, de establecer los lineamientos de lo que serían las situaciones jurídicas de carácter abusivo, los límites en relación a la abusividad de cláusulas, y por otra parte el control judicial también que pesa, ¿sí?, sobre las mismas, ¿no? Entonces, bueno, eso en relación a simplemente, ¿no?, los marcos protectorios generales. Ahora bien, pasemos a la parte de regulación específica de los listados de cláusulas abusivas, que son listados, vale aclarar, de carácter también enunciativo, porque no se agotan simplemente a estos, porque de vuelta la creatividad de los proveedores es infinita, y en ello existen tantas cláusulas abusivas como proveedores y plumas tengan. Entonces, cláusulas abusivas fueron listadas originalmente en la resolución 53 del 2003. Esto también se fue, como decirles, modificando ese listado a lo largo de los años, y es así donde se estableció, ¿sí?, un listado que, como les decía, se fue ensanchando y que ejemplificaba las cláusulas abusivas más frecuentes a nivel genérico, ¿no?, de utilización en todos los contratos de consumo. En ello se listaban primero, ¿no?, las que confirieran al proveedor el derecho exclusivo de interpretar el significado, alcance y cumplimiento del contrato, ¿no? Esto es muy frecuente, es decir, muchas veces tenemos proveedores que unilateralmente deciden el significado, ¿no?, de las cláusulas, el significado de las obligaciones, el significado de los derechos a su arbitrio, ¿sí?, de manera totalmente unilateral y discrecional. Lo mismo en relación a la modificación de los contratos, es decir, el inciso B regulaba las que otorgan al proveedor la facultad de modificar unilateralmente el contrato, lo que muchas veces en el plano de lo digital conlleva esa aclaración que realizan, ¿no?, los proveedores de que el consumidor, el usuario, tiene que ver frecuentemente, ¿no?, en el sitio las condiciones o términos de contratación para actualizarse si es que hubiera cambios, ¿no?, lo que lleva más o menos, ¿no?, a colocar al consumidor en un inspector 24/7 del sitio web donde están asentadas esas condiciones contractuales, ¿no?
Las que autorizan al proveedor a rescindir sin causa el contrato, sin que medie incumplimiento del consumidor, ¿sí? Aquellas que supeditan la entrada en vigencia de actos unilaterales de aceptación por el proveedor, ¿sí? Mientras el consumidor haya expresado su voluntad, ¿no? De manera previa. Las que imponen al consumidor cualquier limitación en el ejercicio, ¿no? De acciones judiciales o de otros recursos de varios tipos, ¿no? O sea, de diversas formas. Aquellas cláusulas abusivas que tienen que ver con colocar en mora, ¿no? Al consumidor, al usuario, las que limitan la responsabilidad de los proveedores, las que supeditan la facultad de resolución de los contratos, ¿no? A los consumidores a que cancelen las sumas adeudadas al proveedor, lo que implica quedarse preso de esa relación contractual y seguir acumulando deuda hasta obviamente no tener capacidad de repago. En el inciso I teníamos aquellas que facultaban, ¿no? Al proveedor a suministrar productos o servicios no incluidos en el contrato, grandísimo género de cláusulas abusivas en las cuales los consumidores y usuarios tenían que expresarse por la negativa, ¿no? O sea, generar esa inversión, como decirles, de la voluntad y del proceso decisional, ¿no? Unilateralmente el proveedor decide y uno tiene que expresarse por la negativa. Lógica que les digo, reproduce el registro no llame desde la perspectiva de datos, lo que a mí siempre me ha causado mucha disonancia desde lo cognitivo, porque realmente si los consumidores y usuarios tienen ganas de prestar sus teléfonos, ¿no? para ser llamados por servicio de telemarketing, bien podríamos generar, ¿no? Un registro de quienes sí quieren recibir esa publicidad, y hacer que los consumidores y usuarios se expresen por la afirmativa, no generar un registro para que quienes no querramos ser molestados nos expresemos por la negativa, ¿no? Eso es inversión total, ¿no? del flujo decisional, y que increíblemente, ¿no? tenemos en regulaciones protectorias en materia de datos personales subvirtiendo el consentimiento, ¿no? Ni hablar de lo que se viene a futuro. El proyecto de reforma a la Ley de Protección de Datos Personales fue enviado por el Poder Ejecutivo Nacional a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación este pasado 29 de junio, y lamentablemente en ese proyecto el consentimiento informado continúa en su texto definitivo siendo una de variadas bases legales de tratamiento, entre las cuales se encuentran las medidas precontractuales y el interés legítimo de los responsables de tratamiento. Desde la perspectiva consumeril, no resiste análisis pensar que como condición legal, como base legal para el tratamiento de los datos y metadatos de los consumidores y usuarios, bastase el respeto o la enunciación del interés y la justificación del interés legítimo del proveedor responsable de tratamiento. Ampliamente inconstitucional desde la perspectiva del artículo 42 y desde la perspectiva de la ley 24240, que es una ley de orden público, ¿no? Pero bueno, increíblemente tal vez ese sea el panorama que tengamos que enfrentar a futuro en materia de protección de datos personales. Por lo tanto, gran pesadilla se viene en relación a las prácticas de carácter abusivo y las cláusulas abusivas que se pueden predisponer en relación a estos nuevos lineamientos sobre las bases legales de tratamiento de los datos de los titulares de los datos, consumidores / usuarios, ¿no? Así que bueno, continuando con estas cláusulas, las que impusieron también al consumidor un representante o apoderado. Muchas veces existen estas típicas cláusulas de subrogación en los derechos de los consumidores y de los usuarios, que muchas veces no son incluidas en los contratos sin que estos tengan idea, y aquellas que infringen normas de protección al medio ambiente o posibiliten la violación de las mismas. En relación a esto, la resolución 994 del año 2021 incluye, ¿sí?, los incisos L en adelante, y que son incisos que receptan nuevas cláusulas abusivas, como les mencionara, nuevas cláusulas abusivas que reconocen tal vez cláusulas que han sido practicadas recientemente y que tienen que ver con situaciones reiteradas en nuestra, como decirles, era moderna de consumo, como así también las nuevas cláusulas abusivas que vemos frecuentemente en relación a las nuevas interacciones que tienen los consumidores y usuarios con el mundo digital.
Entonces, en este sentido, se incorporan a este listado aquellas que infringen o posibilitan la violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, las que promueven o estimulan de modo directo o indirecto estereotipos, patrones socioculturales sustentados en la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, las que menoscaben, ¿sí?, de manera arbitraria a consumidores y usuarios en razón de datos sensibles o cuestiones de carácter sensible o crítico como la raza, la etnicidad, el género, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, la religión, etcétera, etcétera. Las que desnaturalizan los efectos de la seña o arras en perjuicio del consumidor, las que establecen cláusulas compromisorias o acuerdos de arbitraje, las que obstaculizan la libre revocación de la aceptación por parte de los consumidores en las relaciones de consumo realizadas fuera de los establecimientos comerciales. Recordemos lo que charlamos en el encuentro previo en relación al derecho de arrepentimiento de los consumidores y usuarios y los mecanismos que muchas veces existen limitativos de este derecho. Por otra parte, aquellas que permiten a los proveedores disponer de los datos de los consumidores aún luego de que estos hubieran solicitado su eliminación, aquellos que impongan la prohibición por la realización de reseñas, y acá tenemos algo recontra digital, las reseñas negativas de los consumidores y usuarios en relación a los productos y servicios, aquellos que consideran perfeccionado y aceptado el contrato por la simple navegación de la página web, gran problemática digital y que es absolutamente frecuente, las que establecen anatocismo, intereses de los intereses, las que trasladan a los consumidores las consecuencias del caso fortuito o fuerza mayor, las que imposibilitan o restringen la posibilidad de invocar la teoría de imprevisión o de la frustración del contrato, las que supriman o disminuyan los alcances de la responsabilidad por saneamiento, las que permiten al proveedor delegar la ejecución de su prestación a un tercero cuando fue elegido por sus cualidades personales. De vuelta, recurrimos al tema de la confianza y al tema de la celebración de esa contratación, como decirles algo equivalente al intuito personal, y la realidad de que el proveedor termina tercerizando, ¿no?, y mezclando estas cuestiones y frustrando la confianza que le ha depositado el consumidor, y luego aquellas que limitan el ejercicio de los consumidores y usuarios a través de las acciones colectivas. Cerrando todo ello, recordar también que nos restaba mencionar la resolución 9 del 2014 que prescribe, ¿no?, cláusulas abusivas específicas en relación a la prestación de determinados servicios que siempre han sido altísimamente conflictivos desde lo administrativo, que son el tema de la medicina prepaga y la prestación de los servicios financieros o bancarios, así como también, ¿no?, toda la cuestión relativa a telefonía, ¿no?, de carácter móvil. Así que bueno, con esto cerramos el encuentro, nuestro tercer y último encuentro en la temática consumeril. Simplemente recordar que nuestra ley 2440 realmente alberga un inmenso potencial y que por suerte a lo largo de los años las reformas que ha tenido siempre han servido tal vez para alcanzar mayores niveles protectorios, mayores niveles de cumplimiento y como hemos podido ver a lo largo de estos encuentros que hemos tenido, toda esa regulación, ese plexo regulatorio complementario emanado por parte de las resoluciones, de las disposiciones de la autoridad de aplicación, han sabido enaltecer el carácter protectorio y la teleología, ¿sí?, de esta norma que es muy rica, que es integrable con otras tantas normas protectorias y que por ende va a ser más que relevante, ¿no?, a futuro. Los consumidores y usuarios tienen día a día siempre nuevas necesidades protectorias porque las relaciones de consumo y los contratos de consumo se plasman en otros espacios, porque también esas relaciones se han acelerado y porque por otra parte también tenemos otros medios de relacionamiento que generan nuevas necesidades a las cuales necesitamos responder jurídicamente. Y por otra parte también porque la litigiosidad y los conflictos en materia de relaciones y de contratos de consumo han ido creciendo inmensamente a lo largo de los años y a medida que más conciencia tenemos sobre nuestros derechos, los principios y las obligaciones que tienen los proveedores, más reclamaciones van a existir. Por lo tanto, creo que es algo que tenemos que tener preparación todos y por otra parte también entender que desde nuestra perspectiva como consumidores y usuarios, también esa educación, esa capacitación permanente también es necesaria, tan necesaria como la que tenemos nosotros de nuestra parte como operadores jurídicos del derecho.
Así que bueno, les agradezco inmensamente a todos por haber participado en este tercer y último encuentro. Fede, te doy la Bien, palabra. sí, gracias, Giovanna. Abrimos el espacio de preguntas. Se me cortó internet, así que perdí el chat. No sé si había antes. Ahí ya ahora voy a recuperar el chat y te voy leyendo. A ver, Dale, si aguarden. no, póngalas de nuevo porque yo no tengo las anteriores. Sí, no te preocupes, ya les digo. Aquí me preguntaba Gustavo si los subconsumidores, ¿no? Serían los que adquieren o utilizan segunda o terceras marcas. No es solamente, no se trata solamente de eso, pero sí podríamos también incluir en ello, ¿no? Subconsumidores también a nivel regional. Pensémoslo desde la perspectiva de países. Es decir, hay muchos casos en los cuales tenemos no solamente segunda o tercera marca, sino a nivel internacional, como sucede, ¿no? En el caso de Argentina no llegan a nuestros países, más allá, ¿no? de las causalidades y de los motivos locales, ¿no? En relación tal vez a las monedas, a la importación y otras cuestiones, en relación a los modelos, ¿no? O sea, el caso típico de las gamas de los productos de consumo y llegar y acceder al tope de gama y a todas las variedades de modelos que existen. La realidad es que hay países que esto está absolutamente limitado. Sin perjuicio que a través de la globalización ya no tenemos ese desfasaje temporal que veíamos antes, no sé si ustedes se acuerdan, hace muchos años atrás, en la cual se veían, ¿no? Algunas cuestiones a nivel céntrico y que llegaban tardíamente un año más tarde, ¿no? A nivel local. Hoy en día eso, a través del fenómeno de la globalización y de los mayores flujos de la logística a nivel internacional, se ha resuelto parcialmente, no en relación a todos los territorios nacionales, pero lo cierto es que sí, claramente hay regiones que subconsumen y que consumimos los desperdicios del centro, ¿sí? O sea, un montón de cuestiones que tal vez en el centro no serían admisibles porque no, por ejemplo, no pasan regulaciones, porque la obsolescencia programada no permite que esos productos y servicios cumplan la finalidad para la cual están destinados, porque ya no tienen mantenimiento, porque ya no hay piezas de repuesto que se fabriquen para mantener esos productos y servicios, y lamentablemente en ese sentido nuestra vulnerabilidad como subconsumidores se agrava, porque no solamente tenemos cada vez más limitados nuestros recursos para adquirir esos productos y servicios, sino también para reponerlos, y estamos condenados por lo general a consumir productos y servicios de menor calidad, con mayor obsolescencia programada, o con decirles menor ciclo de vida útil, ¿no? Ahí Rubén mencionaba también el tratamiento de obesidad, que todavía se ve como un tema estético antes de salud. En relación a esto, recuerdo con la temática de hipervulnerabilidad en materia de salud, ¿sí? Carla, allí aguarda que mientras Fede, si querés pasar, no sé Sí, si hay el alguna bien de por asistencia. Facebook. Ahí No, yo sí, les voy a pasar, sí, perdón, les paso en el chat, aguarden un segundito, ahí está, el vínculo para que lleguen, porque justamente consultaban lo de la ventanilla federal de consumo, que tal vez es algo medio relativamente, como decirles, reciente, porque sale a partir del año 2021, tal vez antes no realizaban las reclamaciones por ese medio. Allí tienen el sitio. ¿Sí? En esa ventanilla se cargan los reclamos y son derivados o bien al sistema COPREC o a los sistemas, ¿no? Podríamos decir, de asistencia a nivel provincial, municipal, o si no, ¿no? Al Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo. Eso se decide, obviamente, según lo que carga el consumidor, pero allí tienen el vínculo por las dudas que no lo supieran. A ver, aguardan un segundito ahí, profundización. Modificación del contrato, si es unilateral, no es modificación, una alteración ya convenida, tiene interpretación restrictiva, bien. Y creo que hay una pregunta para reiterar el conjunto de normas protectoras a tener en cuenta. desconozco a qué se estaba refiriendo en el momento que emitió Ah, esto. En eh, relación a ver, normas protectorias en materia, si se refiere en materia consumidil, tenemos obviamente en el eje, ¿sí? Derivado del mandato del artículo 42 de la Constitución Nacional, nuestra ley 2440,
Y asimismo, recuerden que en el artículo 3º de la LDC se incorpora, obviamente, y se integra ese tríptico, ese triángulo equilátero, en el cual tenemos la integración normativa de la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Lealtad Comercial y la Ley de Defensa de la Competencia. Pero sin perjuicio de esto y teniendo en cuenta el indubio pro consumidor, de la ley más benigna, de la interpretación más favorable, ¿sí? Tenemos además otras tantas normas protectorias que podríamos cruzar e integrar a ese plexo dialógico. Un ejemplo de ello es nuestra Ley de Protección de Datos Personales. Sin perjuicio, no es un tema que solamente atañe a los consumidores y usuarios, es algo que se integra con la temática de consumo. Lo mismo sucede con la Ley de Derechos del Paciente, por ejemplo. También, hoy en día, por suerte, porque yo lo debatía y he sostenido hace muchísimos años atrás, y realmente no tenía acogida, la idea del paciente como consumidor. Y hoy en día se está viendo cómo al fin quienes eran detractores del tema y decían no hay que considerarlo, pues se cosifica el paciente. La realidad es que el paciente como consumidor también es una entidad a ser considerada desde la perspectiva de lo subjetivo y para aunar sistemas protectorios. Así que en términos de conjuntos de normas se puede trabajar con ellas, y nunca olvidemos Código también Civil y Comercial de la Nación Argentina, que justamente al constitucionalizar el derecho privado viene a fundir en él toda la regulación de los contratos de consumo y de los contratos sujetos a cláusulas generales predispuestas, en las que en ambas partes se aplican principios consumeriles, ¿sí? Bien, hay una última pregunta de Esteban, por ahora creo que es la última. Dice: brillante exposición, doctora, como siempre. Quisiera preguntarle qué opina del efecto que efectivamente tienen las sanciones que prevé la legislación que pueden aplicarse a prestadores de servicios por el fracaso de las audiencias de COPREC, cosa que Bueno. usualmente no aplican a las empresas por el fracaso del proceso conciliatorio. Bien, en el caso, a ver, lo que creo que tenemos que entender, o sea, sin perjuicio de que ahora, por suerte, ¿no? Se ha elevado bastante el monto de las sanciones, porque antes teníamos un piso de multas por 5 millones, hoy en día esto puede superar ampliamente esta cantidad, es decir, más de 200 y pico de millones de pesos. En la actualidad, la autoridad está aplicando algunas sanciones que he visto, y de hecho lo estaba analizando hace poco en relación a estos montos, ¿no? A estos mayores montos, del orden, qué sé yo, de los 15 millones, 12 millones de pesos, 8 millones de pesos, entre otras, ¿no? Más allá de las infracciones menores, ¿no? Pero sin perjuicio de eso, creo que está bien, uno espera naturalmente que las sanciones, que las multas tengan ese efecto ejemplificador en el mercado para que el mercado no reitere esas malas prácticas, y por otra parte el efecto disuasorio, pero sin perjuicio de ello lo que creo que tenemos que hacer también es motivar a los proveedores a su cumplimiento, ¿no? O sea, en ese sentido, si bien el factor disuasorio desde la perspectiva de lo económico es algo relevante, y creo que si se aplicaran mucho más asiduamente las multas que se tienen que aplicar, y no dependiendo, ¿sí? Como mencionábamos aquí recién, no dependiendo de las acciones por COPREC, ¿no? Más bien realizándose a través de investigaciones de oficio, es decir, o denuncias de carácter administrativo por fuera, ¿no? De colocar en la mochila de los más débiles el deber de la defensa y de las correcciones de las malas prácticas del mercado. Y esto generaría una mayor frecuencia, ¿no? De las multas aplicables, un motor que funcione, ¿no? De forma mucho más aceitada que lo que vemos hoy en día, porque no se alcanza nunca, ¿no? Si más allá de que se apliquen cada tanto alguna multa ejemplificadora, sino se logra una sistematicidad de esa aplicación y una rutina de aplicación. Lo cierto es que estos ejemplos realmente no logran el efecto disuasorio que uno espera. Pero sin perjuicio de esto, creo que el problema peor, el más grave que tenemos, es la cultura de incumplimiento por parte de los proveedores. Mientras sigamos permitiendo sistemáticamente que los proveedores, a los efectos de su cumplimiento, sigan pensando en que es aplicable en nuestro territorio nacional en análisis económico del derecho para eludir la regulación consumeril, estamos perdidos, porque no va a haber multa por los niveles de lucro que hoy en día tienen los grandes proveedores. No va a haber multa que disuada a la cabeza de esto, sobre todo porque por más que apliquemos 200 millones de pesos o lo que fuera, nuestra moneda siempre está desventajada, por lo tanto en la cabeza de los proveedores estas multas son caricias.
lo que tenemos que propender es a una cultura de cumplimiento. Y este es un problema más grave, o sea, es un problema más grave porque hay en nuestra cultura, lamentablemente, por parte de los proveedores, un gravísimo menosprecio no solamente de los derechos humanos de los consumidores, sino también en relación, ¿no?, a esta cuestión del cumplimiento de regulaciones de orden público que no se pueden seguir eludiendo, ¿no? Así que bueno, creo que el gran problema es la cultura, o sea, la cultura de elusión normativa. Así que bueno, Esteban, respondiendo eso y también extendiéndote saludo de la pregunta, y a ver si Bien. allí hay alguna Creo que otra. no hay más, hay ciertos comentarios. En Sí, Facebook no hay, pero preguntas. sí, ahí Ok. ya no hay más. Bueno, muy Excelente. bien. Bueno, nada, Joana, gracias como siempre por el ciclo que brindaste, las 3 masterclass. La verdad que nada, coincido con todos los comentarios que te ponen, por toda la exposición. Excelente, como acaba de decir Bárbara. Y bueno, nada, estaremos al habla para hacer algún otro ciclo. Totalmente, bueno, Fede, muchísimas gracias a vos y a todo Microjuris, también extendiendo mi saludo a Irene, con quien siempre organizamos estos encuentros, y un saludo muy grande a todos los que han asistido a este ciclo, ya sea por aquí o a través de la página de Facebook de Microjuris Argentina. Un gran saludo y bueno, seguimos en contacto a través de estas actividades de la editorial. Un saludo grande a Gracias. todos. Gracias, Joana, y gracias a todos por haber participado. Hasta la próxima. Buen fin de semana. Igualmente, saludos a todos.